Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y hoy nos acompaña el ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez. Omar, muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa y adelante con su informe. Hola, ¿qué tal? Les habla Omar Arango Jiménez, miembro del Comité Ejecutivo de FECODE. Este 15 de septiembre se reunió el Comité Ejecutivo de FECODE con la señora Viceministra de Educación Nacional, doctora Constanza Liliana Alarcón, con el doctor Javier Augusto Medina y otros funcionarios del Ministerio de Educación para tratar el tema de la alternancia. Frente a este tema, el gobierno y FECODE planteamos lo siguiente. El retorno a clases presenciales afecta de manera directa a unos 13 millones de personas. Decimos nosotros desde FECODE que ahí está nuestra exigencia al gobierno nacional en el sentido de que se tenga responsabilidad constitucional para salvaguardar la vida y la salud de la comunidad educativa. Están preparando las condiciones de bioseguridad, las emocionales, las afectivas, el manejo del miedo, la angustia y las preocupaciones que existen en las familias y comunidades educativas. Hay serios problemas de salud mental, dice el gobierno, que se pueden resolver con el retorno a las clases presenciales. Desde FECODE nosotros decimos que eso es demagógico, por cuanto el gobierno no ha querido resolver los problemas que se derivan por la falta de empleo, la falta de un subsidio, por la falta de una renta básica para garantizar la estabilidad económica y social de nuestra familia, las familias que rodean a los estudiantes de nuestras instituciones educativas. De otra parte, decimos que han delegado a los rectores y a los educadores la gran responsabilidad de definir los protocolos para el regreso a clases presenciales. FECODE cuestiona entonces, además, que al iniciar el confinamiento total en el mes de marzo, allí sí tuvieron en cuenta los conceptos de los científicos. En cambio ahora, para imponer el peligroso regreso a clases presenciales, no quieren contar con la comunidad científica. Afirma el gobierno que tienen disponibles 416 mil millones de pesos para las instituciones educativas y que se pueden distribuir así: 252 mil millones para que los colegios compren materiales pedagógicos impresos, 75 mil millones adicionales para el plan de alimentación escolar, 88 mil millones para habilitar condiciones sanitarias y lavamanos. Pero que estos recursos están asignados, pero que no los pueden girar hasta tanto los directivos docentes, la Secretaría de Educación, demuestren que sí los están invirtiendo, que los están ejecutando. Plantean los funcionarios del Ministerio de Educación que han encontrado que los rectores solo han ejecutado el 26% de las partidas asignadas. Los rectores tienen miedo de hacer inversiones indebidas de esos recursos, no tienen confianza, dice el mismo Ministerio de Educación. Ante esto hemos consultado a los directivos docentes y plantean que sí es cierto, que ellos no van a poner en riesgo su estabilidad y su cargo, porque el gobierno nacional no es claro en qué se deben invertir los recursos y hay limitaciones. Considera además como un chantaje de FECODE, cuando el ministerio informa que solo seguirán desembolsando los recursos si demuestran ejecución y que darán prioridad, esto es lo más delicado, a las instituciones educativas, a los rectores, que informen que sí están en condiciones para el regreso a la presencialidad con alternancia. Nosotros decimos que los rectores, los directivos docentes, los maestros no se deben prestar a este juego, porque sería poner en riesgo la vida de los niños, la vida de las comunidades educativas, pero también poner en riesgo su estabilidad, porque podrían estar incursos en faltas penales inclusive. Consideramos que es un error de esos rectores que bajo esa presión o promesa o chantaje pongan en riesgo la vida de los niños, la vida de los docentes, la comunidad educativa. No se debe retornar a clases presenciales con modalidad de alternancia hasta cuando no haya financiación adecuada y existe una normatividad que
reglamente todos los procesos curriculares, los procesos pedagógicos en esta crisis y en esta época de pandemia que nos ha transformado el mundo pedagógico. La responsabilidad de informar sobre las condiciones las tienen las 96 secretarías de educación, los 96 entes territoriales, y informa el gobierno. Y que ellos están consultando a los alcaldes, a los docentes, a los directivos docentes. Ante esto nosotros hemos dicho que de pronto las secretarías de educación no dicen toda la verdad. Allí es donde hemos dicho entonces que hay algunas secretarías de educación, como en el caso del Tolima, que ya están despidiendo a los educadores provisionales, otros donde no están pagando bonificaciones de difícil acceso ni horas extras, lo cual indica que a los maestros se les han rebajado los salarios, se les ha dejado sin empleo, y eso atenta contra la estabilidad familiar de los educadores, contra su seguridad, y por eso los educadores, algunos, han preferido irse a trabajar a las instituciones educativas de manera presencial. Es un acto irresponsable del gobierno que le rebaje los salarios, que le recorte los salarios y que despida maestros en esta época de pandemia. Dice el ministerio que hay presiones de otras partes, de otras entidades, de algunos rectores y alcaldes para el retorno presencial. Y lo más grave es que afirman que hay docentes y directivos docentes presionando o queriendo regresar a clases presenciales. Desde FECODE, desde las organizaciones sindicales filiales a FECODE, caso concreto en el departamento de Antioquia, ADIDA, y todos los sindicatos filiales, cerramos filas en llamar a la responsabilidad a los directivos docentes, a los alcaldes, a los secretarios de educación, para que apliquemos la desobediencia civil al llamado que hace el Ministerio de Educación Nacional a clases presenciales con la modalidad de alternancia por el derecho a la vida. Y FECODE orienta que los protocolos no los debemos preparar los maestros ni los directivos docentes. Esos protocolos deben elaborarlos personas profesionales en la materia, y siempre debe haber un apoyo de los científicos para la toma de cualquier decisión de regreso a clases presenciales con modalidad de alternancia. Muchas gracias. Por un trabajo libre de contagio, la CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, para ofrecer un alivio económico, desde el inicio de la contingencia y hasta el 22 de julio, congelamos todas las cuotas de financiación y créditos relacionadas con servicios públicos para 874,000 hogares y más de 12,000 empresas. Y de otros conceptos como el programa Somos, 144,000 clientes que en su mayoría son hogares. El no cobro de intereses de mora se amplió hasta el 31 de julio para quienes no hayan pagado sus facturas desde finales de marzo. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. ¿Sabes qué es el gobierno corporativo? Es un modelo mediante el cual las empresas establecen su rumbo, la manera en que pueden crecer y generar mayores beneficios. En EPM, el gobierno corporativo garantiza que las grandes decisiones beneficien el interés colectivo. Los ciudadanos, como dueños de EPM, pueden exigir el cumplimiento de las prácticas del gobierno corporativo para que la empresa sea sostenible, permanezca en el tiempo y siga ofreciendo servicios de calidad. EPM, por ti estamos ahí. Y
continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día, y a continuación compartiré con ustedes la más reciente circular por el Comité Nacional de Paro relacionado con la jornada del 21 de septiembre y otras acciones de movilización, producto de las debidas discusiones entre el Comité Ejecutivo Nacional de la CUT, del Comando Nacional Unitario, de las 3 centrales sindicales, de las confederaciones de pensionados y del Comité Nacional de Paro. Se ha logrado un acuerdo alrededor de los siguientes asuntos y acciones de movilización. Se espera que estos sean acogidos por todas las organizaciones subdirectivas, sindicatos, federaciones y afiliados, lo cual es indispensable en esta difícil coyuntura en la cual se impone la unidad y la disposición de lucha y movilización para arrinconar este gobierno de Duque, su política fascista y la intromisión del imperialismo norteamericano. Todo lo anterior concentrado en 2 grandes ejes de batalla que nos enfrentan con este gobierno: el paquetazo económico de Duque, el FMI, el Banco Mundial y la OCDE, y la defensa de la vida y de la paz. Habrá un comunicado del Comité Nacional de Paro, el cual se encuentra en elaboración y que tiene como eje la denuncia de la brutalidad policial, la masacre de jóvenes en la presente semana, ante la reacción de la población frente al asesinato del ciudadano Javier Ordóñez, asesinado por la Policía Nacional. Se realizó un Facebook Live sobre la conmemoración de los 43 años de la realización del Paro Cívico Nacional de 1977. El martes 15 de septiembre se realizó a las 9:30 de la mañana una rueda de prensa del Comité Nacional de Paro, en donde se presentó el plan de acción y el análisis sobre la coyuntura nacional. Hoy a las 9 de la mañana se realizó una reunión de presidentes de subdirectivas, presidentes de sindicatos nacionales y presidentes de sindicatos del magisterio. Este próximo lunes 21 de septiembre se realizará una jornada y caravana nacional de protesta y movilización en todo el país con las siguientes características. Debe tener carácter pacífico y democrático. Se deben guardar estrictamente todos los protocolos y cuidados de bioseguridad. Toda clase de vehículos o medios de desplazamiento recorridos más extensos que las del 7 de septiembre, con mucho colorido y agitación, acompañadas de cacerolazo en el recorrido y al final para animar a la población por donde se desplaza. Estas caravanas podrán estar acompañados de quien desee o hacerlo a pie, o quienes deseen ubicarse en el sitio de llegada de esta, que tendrá la característica de cacerolazo. En cada ciudad los recorridos deberán definirse a la mayor brevedad posible. Estas caravanas, en el contexto de la programación de la Semana por la Paz, deberá incluir en su recorrido 2 o 3 estaciones, en donde se agitará a fondo el tema de la vida, la paz, la condena a los asesinatos y la barbarie policial. Esta parte de las acciones debe ser coordinada con los organizadores de la Semana por la Paz en donde exista. El Comité Nacional de Paro continuará discutiendo fecha y carácter de una nueva movilización en el mes de octubre, muy seguramente en el contexto de la Semana de la Indignación, al igual que la conmemoración del primer año del paro nacional del 21 de noviembre. Esta jornada del próximo 21 de septiembre requiere la realización de reuniones para su éxito, en la cual la central y los sindicatos deben poner todo el empeño. Reuniones plenarias de los comités departamentales y municipales de paro, plenarios sindicales de las 3 centrales y de pensionados, reuniones de juntas directivas, asambleas sindicales y populares. Los temas de agitación son los mismos agitados el pasado 7 de septiembre, con especial énfasis en las masacres producto de la brutalidad policial, el carácter fascista de este gobierno, exigencia de la negociación del pliego de emergencia, el regalo de 1,4 billones a Avianca, el respaldo al paro de Sintra Carbón, más temas regionales y sectores como el de la patente de la panela. Y a propósito de este tema, hoy haremos memoria histórica, escuchando la reflexión realizada por Elkin Jiménez Díaz, dirigente sindical, acerca del paro cívico de 1977. Paro cívico de 1977, memoria histórica. El decenio de los años 70 fue un decenio lleno de luchas y de reivindicaciones del pueblo colombiano. En estos 10 años, los paros nacionales, departamentales y jornadas, cese de actividades de 1 o 2 días, sumaron casi un centenar.
Hay un estudio que se llama Organización y Conflicto de Gómez Buendía y Rodrigo Lozada, donde dice que la frecuencia, el tamaño, la duración y el volumen de la actividad huelguística del magisterio de primaria del 68 al 78, más las demás, de los demás sectores obreros y campesinos, sumaron más de un centenar. Fueron 8 huelgas nacionales y no menos de 90 de alcance departamental. Comparativamente anotan que los obreros de todas las fábricas del país adelantaron tan solo 287 interrupciones colectivas de trabajo. Entre las administraciones de los presidentes Pastrana Borrero, López Michelsen, Julio César Turbay Ayala y la Federación Colombiana de Educadores FECODE y sus filiales, se dio una permanente confrontación tratada más con la represión jurídico-institucional que con la concertación. La jurisprudencia bajo el amparo del estado de sitio lesionó las instituciones gremiales, suspendiendo personerías jurídicas, entre ellas la Diadida, inhabilitando los fondos sindicales. Los fondos sindicales Diadida también fueron congelados. Desconociendo a sus dirigentes, salarial y profesionalmente se perjudicó a los maestros con la congelación y suspensión del escalafón nacional docente. Pero estos procederes disuasivos no menguaron la capacidad de respuesta del magisterio. La insurrección del 14 de septiembre, el momento más alto dentro de la lucha obrera y de los sectores populares, está representado en 1977 por el paro de septiembre, alrededor de la huelga de los trabajadores del cemento, de la aguda controversia de los educadores frente al represivo y limitado estatuto docente y del importante combate de los obreros de Indupalma. Empieza a gestarse desde comienzos de agosto el paro cívico nacional. Las exigencias del movimiento tienen su origen en el documento presentado al presidente de la República por la CSTC, la CGT y otras organizaciones. Comillas, exigimos reapertura y desmilitarización de las universidades, apropiaciones presupuestales suficientes para su funcionamiento, así como la derogatoria del estatuto docente y demás normas que atentan contra los intereses de los educadores, estudiantes y padres de familia. Exactamente el 14 de septiembre de 1977 había ocurrido el primer paro cívico a nivel nacional organizado por las centrales obreras, unificados para esta decisión con la bandera del mejoramiento de la situación de miseria popular frente al apogeo millonario del capitalismo. Los 14 muertos, repito, los 14 muertos y 31 heridos del comunicado oficial fueron indicadores de la situación explosiva en que se movía la sociedad colombiana, pues de una convocatoria de paro por parte de un número relativamente pequeño de trabajadores, los sindicalizados, había resultado un pequeño terremoto escasamente controlado por las fuerzas militares. Dentro de las circunstancias señaladas, fue elegido presidente de la República en 1978 el candidato del Partido Liberal Julio César Turbay Ayala, en reñida competencia con el candidato conservador Belisario Betancur Cuartas y con la más baja legitimidad por participación electoral desde el inicio del Frente Nacional. Dadas las condiciones anteriores, no es difícil entender la pronta promulgación con bombos y platillos del decreto 1923 del 6 de septiembre del 78, conocido como Estatuto de Seguridad, el cual, amparado por las facultades del estado de sitio, facilitaba constitucionalmente toda una serie de arbitrariedades contrarias al régimen de democracia liberal, bajo el argumento de mantener la seguridad nacional. Turbay Ayala tenía una larga tradición de amistad con los militares. Ayala significó el mayor triunfo del sistema clientelista. El magisterio y la sociedad en general, electoralmente la izquierda, en ese momento no había podido acordar un candidato único y se presentó con 3 agrupamientos. La UNO, Unión Nacional de Oposición, el Frente Unido del Pueblo, FUP, y el denominado Unidos, Unión Obrera y Socialista,
dirigidos por el Partido Comunista, el MOIR y los socialistas respectivamente. La insurgencia armada acaudillaba a los sectores abstencionistas de la izquierda. Estos acontecimientos sociales y políticos colocaron su sello a los años venideros en la sociedad colombiana y en lo acontecido particularmente al magisterio. El magisterio en particular, 2 años después de ese paro del 77, en septiembre de 1979, consiguió su estatuto docente que ahora está pidiendo ser revaluado, y la lucha continúa. En general, la lucha continúa del pueblo colombiano y del magisterio en particular, también en este punto del estatuto docente. De esta memoria histórica ha sido sacada de distintos textos de la época como referencia bibliográfica. Elkin Jiménez Díaz. Y a propósito de los 43 años del paro cívico, escuchemos a continuación la anécdota de Elizabeth Quiñones, quien en su momento hizo parte del sindicato de la Universidad Nacional de Colombia. Escuchemos cómo recuerda Elizabeth Quiñones el gran paro cívico de 1977. Nosotros como sindicato de trabajadores de la Universidad Nacional teníamos pues un núcleo de activistas políticos y teníamos trabajo en la estrada. Ustedes saben que en Bogotá, uno de los lugares que tuvo mayores víctimas, y desafortunadamente en este país no hay una memoria ni hay un dato cierto de todas las personas que fueron asesinadas, fue el barrio La Estrada, toda esta zona de la carrera de la carrera 65, bueno. Y inclusive hay un asalto a un almacén que creo que ya no se recuperó nunca, que fue el DIEP, creo que era que se llamaba. Nosotros, yo quiero resaltar esto por lo doloroso que resultó para mí, por el curso de mi vida entera, haber corrido con, yo tuve la responsabilidad de hacer un mapa, que había que hacerlo, sobre las calles y carreras. Resulta que en este sitio en particular, es una anécdota, pues para que ustedes vean, cada tarea hay que hacerla con humildad y con mucha responsabilidad. Creo que eso salvó muchas vidas. Yo me monté en una bicicleta y me fui en los tiempos previos, pues con mucho cuidado, para ver cuáles eran las carreras largas y cuáles eran las calles cortas, por donde podríamos, en ocasión de tener que huir de la policía, porque sabíamos que venía una fuerte represión, para poder tener ventaja en conocer por dónde nos tocaba correr. Y eso me salvó la vida a mí, porque cuando empezaron a disparar, disparaban sin ningún reato, o sea, disparaban a matar. Yo me acuerdo estar corriendo por las calles que yo había estudiado con profundidad, con compañeros y compañeras, corríamos y sabíamos cómo meternos por un callejón, cómo meternos por una carrera más corta, y por eso ganamos, por eso estamos vivos. Es como hicimos la tarea con juicio y por eso estamos vivos y estamos vivas muchas de las personas del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Universidad Nacional que cumplimos esa labor. Yo lo que quisiera señalar es que el contexto de 1977 pues está antecedido por una oleada de encarecimiento del costo de vida, por parte del gobierno que se había llamado, es que el gobierno del mandato claro, y en realidad pues la consigna de nosotros era que ese era el mandato caro. Y era entonces López Miquelsen, que a contravía de lo que su padre, que fue un gran reformador y un reformador social que nos dio muchas oportunidades, dijéramos, a los y las trabajadoras, en cambio este señor inició, dijéramos, una cosa que yo quiero señalar y que la tengamos muy presente, es la característica del Partido Liberal es traicionar a los trabajadores y trabajadoras. El Partido Liberal siempre va a traicionar a las personas que confían en ellos. Oigan ustedes cómo está ahora de aparentemente crítico el expresidente precisamente Gaviria, el expresidente que tiene mayor responsabilidad en la apertura neoliberal que acabó de destruir lo poco que se había logrado durante este periodo previo al mandato Caro, empezar una política de fortalecimiento del mercado interno. Y entonces Gaviria acabó de derrotar completamente las esperanzas de que tuviéramos un fuerte, un robusto
modelo económico y un mercado interno que nos diera oportunidad, dijéramos, de una modernización, una industrialización, de, dijéramos, salir adelante como país. De manera que Gaviria es como, lo siento muy conexo a la traición, porque acuérdense que este señor Mikkelsen era de los rebeldes del Partido Liberal, los del MRL, Movimiento de Revolución Liberal, de renovación. Y siempre que los liberales dicen renovar, es para mantener y conservatizar los partidos, pero con un agañaza, con un adorno, con una decoración de que van a hacer transformaciones que no van a hacer. De todas maneras, hay unas consecuencias muy interesantes de este paro, y es que, por ejemplo, a los 8 meses el salario subió 3 veces, el salario legal, mínimo legal vigente, y tuvimos que el salario real industrial se subió en un porcentaje del 16,1% para 1978. O sea, cuando pensemos en el paro cívico, no pensemos solo con el dolor que nos da en la cantidad de muertos y muertas que hubo, que no tenemos un control, y les voy a decir por qué no lo tenemos. Porque la gente la sacaban en camiones. Yo personalmente vi caer 5 personas, y todavía me estremezco de acordarme de eso. 5 personas, así, que les disparaban como dispararle a conejos. Eso fue muy doloroso. Y en esa localidad hubo muchas más personas muertas de las que yo vi caer. Pero quiero decirles que entonces cuando leamos el paro, no lo leamos en que hubo una cantidad de desbordes, como se dice ahora. Ahora no se dice desbordes, sino que ahora se dice vandalismo. No lo leamos así. Leámoslo con una naturaleza muy fuerte, en que las 4 centrales que en ese momento estaban se unieron, y además leámoslo como el origen también de la Central Unitaria de Trabajadores que tenemos actualmente. Entonces, quisiera dejar como unas preguntas o a manera de reflexiones muy amplias sobre lo que empezó a cocinarse en el modelo político y en la estructura del Estado colombiano a partir de esto. Después sabemos que viene esta cosa espantosa que fue el gobierno de Turbay de Ayala con el estado de sitio, y de ahí para adelante lo que ha hecho el Estado colombiano es ser cada vez más restrictivo en cuanto a las libertades democráticas y a las garantías, a pesar de que en muchas conquistas que hemos tenido, por lo menos las mujeres hemos ganado a partir de la Constitución de 1991, un conjunto de derechos, pero a la manera liberal. Y la manera liberal siempre es la manera traidora, siempre es la manera en la que se decora con derechos que no se convierten en realidad. Esa es la manera liberal de los derechos. ¿Cuál sería la manera de los derechos que nos serviría y por lo que estamos, creo, todos y todas trabajando en esta gran movilización ciudadana desde el 21N del 2019? Que existan las capacidades reales para ejercer los derechos. Bueno, quisiera señalar que en su conjunto el modelo ha ido debilitando y haciendo mucho más frágil y con menos densidad la democracia. Y lo que tenemos ahora es un modelo patriarcal, que hay un clasismo, pero en contra de los pobres, naturalmente. Predomina el enfoque mercadocéntrico en relación con los servicios y con los derechos, y predomina entonces todo este enfoque neoliberal de acabar con libertades y de recortar las posibilidades de que las personas accedan a un trabajo digno. Y les quiero decir, pues en lo que todos y todas ya sabemos, llevamos más de 20 años en que nos siguen bajando el salario mínimo real. El salario real ha bajado. Y con el 1174, el último que acaba de poner el presidente a funcionar, lo que vamos a tener es absolutamente el desmonte del salario mínimo a una cosa ridícula, y lo que vamos a tener es la pérdida de las posibilidades de las personas llegar a pensionar. Quiero decir que antes de la pandemia y antes de este desastre, se tomaba 11 generaciones una persona pobre para llegar a tener el salario mínimo normal de la sociedad colombiana. De aquí en adelante pueden ser más del doble de años, o sea, 22 años, para que una persona pobre llegue a obtener las garantías y las condiciones mínimas de una persona pues, que tiene un ingreso digno. Eso sería como fundamentalmente
lo que quisiera señalar y que vemos muchas de las ganancias que nos dejó ese paro en términos de avances en materia de reivindicaciones económicas, con también lo que podemos obtener a partir de una mayor organización y una mayor capacidad de sacar adelante nuestro pliego, tanto el pliego de emergencia, especialmente este derecho a la salud, el derecho pues a la educación para nuestros estudiantes, hombres y mujeres, y todo el conjunto de reivindicaciones que tenemos en el gran pliego nacional que hemos presentado el año pasado. Muchas gracias. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio, la CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Finsuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Finsuagro Colombia. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, para ofrecer un alivio económico, desde el inicio de la contingencia y hasta el 22 de julio, congelamos todas las cuotas de financiación y créditos relacionadas con servicios públicos para 874,000 hogares y más de 12,000 empresas. Y de otros conceptos como el programa Somos, 144,000 clientes que en su mayoría son hogares. El no cobro de intereses de mora se amplió hasta el 31 de julio para quienes no hayan pagado sus facturas desde finales de marzo. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. ¿Sabes qué es el gobierno corporativo? Es un modelo mediante el cual las empresas establecen su rumbo, la manera en que pueden crecer y generar mayores beneficios. En EPM, el gobierno corporativo garantiza que las grandes decisiones beneficien el interés colectivo. Los ciudadanos, como dueños de EPM, pueden exigir el cumplimiento de las prácticas del gobierno corporativo para que la empresa sea sostenible, permanezca en el tiempo y siga ofreciendo servicios de calidad. EPM, por ti estamos ahí. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.